Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo almuerzo del Club de Empresarios y Profesionales. Como sabéis, solemos organizar siempre una conferencia de interés con los almuerzos que hacemos mensualmente y este mes pues tenemos una conferencia que no es específicamente de un tema profesional, pero sí un tema todavía más importante, que es sobre la historia de España. Una historia que además es bastante desconocida debido a causas múltiples, entre otras pues el Estado de las Autonomías. Y como digo, yo creo que es muy importante que estamos aquí con un autor, un escritor de la máxima relevancia, de conocimiento nacional, que es don Jesús Ángel Rojo. Él es abogado, pero él también tiene un programa de televisión, El Mundo al Rojo, y es el presidente del grupo Distrito TV. Es un grupo de comunicación pues que está pegando muy fuerte últimamente, sobre todo en los años de vida que tiene, pues está siendo sobre todo muy destacado pues por la libertad y sobre todo por la denuncia de injusticias y cuestiones como la corrupción. De hecho, bueno, pues Jesús Ángel es el director o el escritor de un documental que salió hace muy poco, creo que fue el viernes pasado, creo que fue, sí. Y bueno, que ha sido muy polémico, que es sobre los crímenes del Partido Socialista, creo que se llama los crímenes, ¿no? Sí, sí. La historia criminal. Vale. Entonces, bueno, como digo, Jesús Ángel también es una persona tremendamente valiente y tremendamente didáctica, porque es una persona que, como digo, tenéis aquí el libro Cuando éramos invencibles, que por cierto lo podíais adquirir. Él tiene ya varios libros sobre la historia de España, según me comenta, es de los libros más vendidos en Amazon sobre la historia de España. Bueno, pues sabéis que últimamente está de moda hablar de la historia de España y sobre todo en positivo, y aquí por supuesto vamos a hablar de la historia de España en positivo. Bien, pues yo sin más le voy a dar la palabra a Jesús Ángel, agradeciéndole por supuesto que esté aquí. Es un honor, es un placer tenerle aquí hoy con nosotros, y bueno, pues va a dar una conferencia, una exposición de unos 20-30 minutos y luego podremos tener oportunidad de preguntarle. Pues Jesús Ángel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a nuestro querido Alejandro por esta invitación en representación del Club de Empresarios y Profesionales de Marbella. Aquí veo muchos amigos, veo mucha gente con muchísimo talento, y por eso para mí es un orgullo estar con ustedes. Veo a amigos como Pedro, veo también a amigos como Alejandro, a muchísimos, al señor Bocanegra, nuestra querida editora de revistas, bueno, todos, nuestra querida Carmen, por supuesto, que la tenemos un cariño muy especial, y bueno, y muchísimos más amigos que desde aquí saludo, no puedo nombrar a todos, pero daros las gracias por estar aquí hoy. Lo cierto que hablaba nuestro querido Alejandro, que hoy no vamos a hablar de una cosa profesional, pero si vemos la historia de España tiene que ver muchísimo con los emprendedores. Las mayores gestas de la historia de España la hicieron empresas privadas, como ustedes, que están luchando día tras día para levantar este país, para levantar esta ciudad, para levantar la Costa del Sol. Y además esos grandes emprendedores, esos grandes... Aquí, para que vengan por allí. ¿Me oyen o no me oyen? Ahora sí, ahora sí, perfecto. Esos grandes emprendedores que hicieron de España pues, el primer imperio global de la historia universal, y que dieron luego un contexto a la creación histórica que es la gran civilización hispánica, pues como hemos dicho antes, se jugaban todo, se jugaban su fortuna, se jugaban su vida, al igual que ustedes, y más en estos tiempos que corren, se están jugando todos los días su fortuna, su vida. Y para mí, hoy en día, un empresario, un emprendedor, un profesional liberal, que prácticamente también es un empresario, son los herederos de esos grandes héroes, héroes que hicieron grande a nuestra nación. Y los empresarios son los que hacen grande a una patria, a una nación. Y ¿por qué no? Vamos a pedir un fuerte aplauso para todos aquellos que hacen grande a España, que se levantan todos los días, que se juegan su vida, se juegan su fortuna, que trabajan sin descanso para crear riqueza en este país, a pesar de
quien nos gobierna. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Y como todavía dicen, España es invencible, pues pregúntenselo a ustedes mismos, que cada día hacen ese esfuerzo de se levantan a las 6 de la mañana, trabajan hasta las 12 de la noche, luego hay 7 meses, 8 meses que nos quitan de trabajo en impuestos para mantener pues un sistema prácticamente impresentable. En estos momentos, España está en un momento muy difícil de su historia. Y para poder salvarnos de ese momento tan difícil de esa historia, qué mejor que hablar de nuestro legado. Del legado de nuestros antepasados, que fueron capaces no solo de conquistar un continente, sino de civilizarlo y llevar la cultura romano-cristiana a ese continente. Cuando hablamos de América, tenemos que hablar con mayúsculas de España. De una España que con solo 5 millones de personas fue capaz de civilizar un continente en 50 años, algo que no lo ha hecho nadie. Solo se podría comparar la labor civilizadora de este país con lo que hizo el Imperio Romano. De hecho, ahora mismo la mayor civilización que existe sobre el faz de la Tierra es la civilización hispánica, con 600 millones de personas, de la cual tenemos que estar muy orgullosos, a pesar de que haya pensamientos pues sobre todo resentidos sociales que intentan hacer de nuestro momento más glorioso pues como si fuera el momento de mayor vergüenza que tenemos que pasar. España llegó y llevó la civilización. Cuando dicen que pidan perdón a los españoles por lo que hicieron en Mesoamérica, lo que hicieron en México, bueno, México no existía, la Nueva España que luego se crea y luego posteriormente nace México. Hombre, pedir perdón por acabar con los sacrificios humanos, por acabar con el canibalismo y por liberar a todas esas tribus indígenas que eran constantemente atosigadas por un imperio criminal, por un imperio que hacían de la guerra su forma de vida y del canibalismo la única proteína que tomaban en aquellos instantes. ¿Pedir perdón por llevar a la civilización y acabar con la barbarie? Yo creo que no. Y es evidente que no tenemos que pedir perdón. Pedir perdón por hacer de la Nueva España la zona más rica del mundo, por hacer de la Ciudad de México la ciudad más importante del mundo, que era el Nueva York de la época, y por crear universidades, colegios, conservar idiomas como el náhuatl, que por cierto es la segunda gramática después del español que se crea, que lo crean nuestros religiosos. Pedir perdón por crear colegios para indígenas, por las leyes, por el testamento de Isabel la Católica, que considera a todos por iguales, por las leyes de Burgos, que son, digamos, leyes adelantadas casi 4 siglos a la civilización, o por el derecho de gente de Francisco de Vitoria. Yo creo que no hay que pedir perdón. Todo lo contrario, tenemos que estar muy orgullosos. Pero orgullosos con grandes palabras, porque precisamente quien nos quiere hacer pedir perdón son los que no tienen, o los que tendrían que preocuparse de su pasado. Los que representan un pasado oscuro y, lógicamente, tienen que ocultarlo difamando el gran pasado de nuestro país. Y hablamos de pasado con mayúsculas, ¿no? Porque es que España no solo descubrió un continente. ¿Sabían ustedes que España descubrió 2 continentes más? Nadie lo sabe. De hecho, recientemente, cuando estuve en Lima, hablaba de Rosendo Polier, que era un hispano limeño, que fue el primero que puso sus pies en la Antártida. Gabriel de Castilla descubre la Antártida, pero luego Rosendo Polier, con el San Telmo, es el primero que llega a la Antártida antes que los ingleses, 3 meses antes. Los ingleses, lógicamente, lo intentan ocultar. Juan Fernández llegó antes a Australia que el señor Cook. Esos son los 2 continentes más América que descubrió España, que ni siquiera lo sabemos. Porque la gran gesta que hizo España en América, pues más o menos
podemos conocerla, pero la gran gesta que hizo España en el Océano Pacífico es increíble. Se adelantó prácticamente 200 años a todos sus enemigos. Hablamos que las rutas del Pacífico fueron desconocidas por los ingleses, holandeses y franceses más de 200 años, generando el famoso galeón de Manila que llevó la globalización. Hablamos de que fuimos los primeros que descubrimos las islas Hawái con el señor Villalobos. Hablamos de que solo un hecho, como fue el saqueo de Manila, y que nos cogieran los mapas y las cartas los ingleses, pudieron luego descubrir a posteriori, pues el señor Cook, lo que era la Antártida, lo que era Australia, lo que era Hawái y otras islas del Pacífico. Eso lo hicieron los ingleses 250 años después de lo que hicieron los españoles, porque fuimos los primeros a llegar. Y si no, vean cómo son los nombres o la toponimia de la mayoría de las islas del Pacífico, que aunque han cambiado, pues muchas nos recuerdan a regiones de España, como Guadalcanal, Nueva Guinea, las Islas Salomón. Pero ¿hasta qué punto hemos tenido una guerra cultural contra un continente, bueno, contra una civilización también importante como la anglosajona, y la hemos perdido desde este punto de vista de la publicidad? Pues hasta el punto de que en Australia todos los restos que indican que fueron los primeros seres españoles en llegar allí han sido eliminados en las universidades, en los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo peor de todo no es que lo eliminen los demás, es que aquí no lo reivindiquemos. Y no solo no lo reivindiquemos, sino que además haya pues determinadas ideologías totalitarias que hagan de esa historia gloriosa un escarnio para el conjunto de los ciudadanos. Eso es indignante, eso solo pasa en España. Me acuerdo cuando estuve presentando el primer libro, cuando éramos Invencibles 1, en Miami, y me decía Jaime Bailey, dice, es la primera vez que viene un español a hablar bien de España. Y es curioso, es que ¿por qué ese odio contra España? Yo creo que es importante saberlo. Hay que hablar que España fue la que hizo la mayor labor de civilización y sobre todo de evangelización. Esto es un problema de religión. Estamos hablando que Isabel la Católica no quería conquistar pueblos, sino conquistar almas para la cristiandad. Y no solo España fue la que defendió la cristiandad en Europa, evitando que los turcos, evitando la herejía, sino que además hizo una labor de evangelización en Hispanoamérica impresionante. De hecho, las grandes conquistas que se hicieron en América no se hicieron con la espada, se hicieron con la cruz, directamente. Y de esa gesta y de no imponer por la espada, sino por la fe, pues tenemos el resultado que tenemos hoy en día. Un imperio que llegaba desde la Patagonia hasta tierras de Alaska, que fue capaz de incluso planear la conquista de la China en varias ocasiones, pero al final la conquistamos en la China, ¿no? Con nuestras relaciones comerciales, convirtiendo a nuestra moneda en la moneda más universal y la moneda de cambio. Estamos hablando que los chinos necesitaban muchísima plata y España la tenía. Un imperio que protegía a los más débiles. Hablamos de leyes que protegían a los indígenas. Cuando se habla en México de que hubo un genocidio, es verdad, hubo dos. Uno, el Holocausto, que estaban creando los aztecas antes de llegar los españoles, y si no hubieran llegado los españoles, hubiera colapsado esa civilización. Y luego hubo otro genocidio, que es cuando se van los españoles y las nuevas repúblicas empiezan a matar a los indígenas. De hecho, eso es algo evidente. Hablan de que los españoles robaron el oro y la plata. Algo totalmente falso. En estos instantes, México, en un solo año, México es capaz de extraer más oro que todo el oro que llegó en 300 años a España. O la misma Perú, oro y plata. Hablan
de que Hernán Cortés fue un ladrón. Bueno, reconocido por el Banco de México, el mayor ladrón de México es Pancho Villa, reconocido literalmente. O hablan de que tenemos que pedir perdón cuando hay 250.000 asesinatos en 5 años, cuando los cárteles de la droga dominan el país, es un Estado fallido y tenemos que pedir nosotros perdón, y utilizan a un gobierno para que nuestro jefe de Estado haga lo que nunca tenía que haber hecho. En definitiva, son consecuencias unas tras otras que tenemos que evitarlas, porque esto es una guerra cultural, sin precedentes, dura más de 500 años. Y en esa guerra cultural, por supuesto, que tenían todo el derecho nuestros grandes enemigos a mentir con la falsa leyenda negra y a inventarse genocidios que no existieron. Dicen, en Hispanoamérica hubo un genocidio. Murieron 50 millones de hispanoamericanos. Oye, si es falso. Si es que el doctor Ángel Rosenberg habla de que solo había 13 millones de personas cuando llegan los españoles. Además, no podían crecer más, precisamente porque eran zonas donde no había proteína, no tenían vacas, no tenían cerdos, no tenían ni por tener, tenían la rueda en esos momentos. Hablamos de que es imposible hacer un genocidio de 50 millones de personas cuando solo había 13 millones. Es imposible que se hable de un genocidio cuando hay leyes que protegen al indígena y además que los españoles se mezclan con el indígena creando una nación mestiza. El 70% de la población de Hispanoamérica es mestiza. Lo que confunden intencionadamente es, pues hubo un problema biológico, en el sentido de que hubo enfermedades que se contagiaban mutuamente y hubo una gran mortandad, pero también de ida y de vuelta. Y, bueno, cuando hablan del oro, pues lógicamente ustedes váyanse a México, váyanse, por ejemplo, a Lima y vean las riquezas que hay. Por ejemplo, en Guanajuato se van a la iglesia de San Clemente y ven un retablo con laminado en oro de los 23 quilates y verán la riqueza. Si es que la mayor parte de la riqueza se quedó allí. Por eso, verdaderamente, era la zona más rica del mundo. Tanto Lima como la Ciudad de México eran las grandes ciudades a nivel mundial, por encima de París, por encima de Londres, por encima de Madrid. Por eso nuestros enemigos verdaderamente intentaban invadir esos territorios y se lo querían apropiar. Es cierto que pudo haber excesos, por supuesto. ¿No hay excesos ahora mismo en México? Con la complicidad del gobierno. ¿No hay campos de exterminio en México? Pero lo que la corona, había leyes. Aquí en Marbella puede haber excesos, puede haber una persona que se salte la ley, pero esa persona se va con la ley. No era un Estado que creara unas leyes para exterminar. Todo lo contrario, eran leyes para proteger. Y esa es la realidad. Y la realidad de España, durante esos 350 años, está marcado sobre todo por sus grandes aventureros. Si hablamos, por ejemplo, del gran descubridor del Océano Pacífico, el señor Núñez de Balboa, el gran descubridor y el ejemplo de lo que fue el mestizaje con Yancy, pues ahí tenemos ejemplos de cómo se fundieron las culturas y nacieron los primeros mestizos. Si hablamos de la hija de Pizarro, que es la primera noble mestiza que había sobre el terreno, de Francisca Yupanqui Pizarro, pues lo que demuestra es que las tribus indígenas o los reinos indígenas se mezclaban con los españoles para que se mantuviera, digamos, el poder de esos indígenas. Por ejemplo, en mi libro Los Invencibles de América, el heredero del señor Montezuma, pues es actualmente grande de España y es directamente heredero de Pedro, el hijo primogénito de Montezuma. Hablamos que la familia Montezuma hasta el año 36 recibía una pensión, primero de la corona y luego del Estado. Lógicamente eso desarma todas las mentiras que nos han podido decir. Pero si hablamos de grandes gestiones, de cómo
los monjes fueron capaces de, pues incluso de hacer las gramáticas de las lenguas indígenas, del náhuatl, del quechua, etc. Eso lo que demuestra es que lo que pretendían era conservar esas culturas, y esas lenguas se perduran gracias a nuestros queridos religiosos que lo hicieron. En definitiva, hablamos de una historia que nace de 1492, que nos ha llevado a nuestros días, una historia llena de retos, de virtudes, y que desgraciadamente hoy en día sigue siendo noticia. ¿Por qué? ¿Se han preguntado ustedes por qué es constante el ataque que sufre el legado español? Por ejemplo, en España es evidente, es constante por una sencilla razón. Hay elementos desgregadores, o sea, que quieren desgregar España, que quieren hacernos ver nuestra historia como si fuera algo lamentable, algo pequeño, y luego se inventan una historia de su terruño, creando pues una historia artificial y grandiosa. Hablamos de las zonas, Cataluña, las Valcongadas. Desgraciadamente aquí en España hemos consentido que haya 17 sistemas educativos que hacen que la historia sea totalmente diferente en Madrid, en Castilla y León, en Andalucía o en las Vascongadas. En algunas regiones, como las Vascongadas o Cataluña, directamente la historia que enseñan a los niños es una historia de odio hacia lo español. Eso es lamentable. Por ejemplo, en España no se estudia en todos los colegios qué son las cuevas de Altamira, que son la capilla rupestre del arte rupestre, la capilla Sistina. No se estudia tampoco lo que son los ríos más importantes de España, sino los ríos locales. ¿Eso cómo tiene consecuencia? Pues que nuestros lazos de unión, lo que nos identifica a un andaluz, con un murciano, con un castellano, con un aragonés, pues lógicamente no existan. Si nos limitamos a una historia local sin conexiones, pues se empieza a perder el sentido de comunidad. Y eso es lo que están consiguiendo, desgraciadamente. Han conseguido intentar romper el sentido de comunidad. Por eso cuando dicen la historia, la dejamos a los historiadores. Hay partidos políticos que dicen, dejemos la historia a los historiadores. No. Hay otros partidos que saben perfectamente lo que significa la historia. Y controlar el relato de la historia luego hace que controles el futuro y el presente. Y eso es lo que está pasando en estos instantes. Por eso es tan importante conocer de dónde vivimos, a dónde vamos, porque eso es la base para poder avanzar como nación, como comunidad y sobre todo como elemento integrador. En España se ha dado una fuerza a determinados pensamientos que nadie puede entender. Pensamientos nacionalismo radical y marxismo cultural. De hecho, en el propio gobierno de España tenemos al señor Urtasun, que es un tipo que quiere directamente hacer de nuestros museos, pues desnaturalizarlos, porque dice que son museos colonialistas. La gran diferencia de España, por ejemplo, con las grandes potencias mundiales, es que no creó colonias, sino creó provincias de ultramar que tenían los mismos derechos y las mismas obligaciones que el conjunto de España. En ese contexto nos movemos cada día y ese contexto hace verdaderamente que entendamos lo importante que es nuestra historia. Una historia que pasa por momentos increíbles, pero también que pasa por momentos delicados. Un siglo XIX que es un auténtico desastre para nuestro país, un siglo XIX que se pierde el imperio cuando los franceses entran en España y saquean el país, con grandes traiciones de nuestros monarcas, y luego continuas guerras civiles que convierten a España, pasa de ser una gran potencia a una potencia de segunda. Pero eso no quita para reconocer lo que somos. Si Hungría, si Portugal, si Francia tuviera la mitad de nuestra historia, la contaría 1000 veces. Y ya no digo los Estados Unidos de América, que por cierto, están más orgullosos los Estados Unidos de América de nuestra historia y lo representan, por ejemplo, en la biblioteca del Capitolio,
lo representan más que la propia España. Y es que fue España la que creó la primera ciudad de los Estados Unidos, fueron los españoles los que hicieron la primera obra de teatro en los Estados Unidos, fueron los españoles los que hicieron la primera cena de Acción de Gracia en los Estados Unidos, y fueron los españoles los que hicieron una labor única en los Estados Unidos por medio de San Junípero Serra. Una obra increíble, San Junípero Serra, que ahora le consideran algunas ideologías como un genocida al estilo como lo que es Hitler o Mussolini. En definitiva, amigos, una historia que creo que es importante, que tenemos que reivindicar, que ustedes como empresarios son los herederos modernos de esa historia, y una historia que nos ha hecho grande y que nos va a seguir haciendo grande, porque va a ser la base para que crezcamos y volvamos a estar orgullosos de nuestra nación. Muchísimas gracias. Bueno, Jesús, muchísimas gracias por tus palabras, por lo que has contado. Yo creo que ya con lo que estás haciendo, ya estás haciendo una labor divulgadora necesaria y yo diría imprescindible de lo que es nuestra historia, pues para que seamos conscientes de lo que hemos sido, de lo que realmente somos y de lo que podemos llegar a ser. Yo querría empezar a preguntarte si podemos ser positivos respecto a la difusión de la historia de España, si está floreciendo desde las asociaciones, desde historiadores, televisión, está floreciendo un poco el conocimiento y difusión en positivo de la historia de España. Hombre, yo creo que hay un antes y un después, en el sentido que la gente por lo menos está conociendo las cosas. Todo empezó sobre todo a partir del año 2010, etcétera, se empiezan a reivindicar figuras como la de Blas de Lezo, y a partir de ahí se van generando ya más figuras más importantes y se empieza a descubrir verdaderamente lo que fue nuestra historia y se sale de los tópicos que directamente han desvirtuado todo esto. Pero hay un elemento principal: para poder cambiar todo esto necesitamos que en los colegios se enseñe la auténtica historia de España. O sea, lo que no se puede seguir enseñando es leyenda negra, lo que no se puede seguir enseñando son mentiras sobre nuestro pasado, por mucho que hagamos en televisiones, con libros o con documentales. Hay que educar a los niños desde el minuto 1 y los niños tienen que ser conscientes de cuál es nuestra historia. En estos instantes tiene que haber una revolución educativa y sobre todo aquellos que quieren destruir nuestra historia que dejen de estar financiados y los que la defiendan que pues lógicamente sean los que el Estado los proteja, no los que quieren acabar con ella. Bueno, muchísimas gracias. No sé si queréis hacer alguna intervención. Sí. Bueno, espérate. Pedro y Carmen, ¿no? Jesús, muchas gracias por tu intervención. Yo, además de agradecerte tu trabajo como historiador, primeramente quisiera expresar mi agradecimiento como español por la extraordinaria y valiente labor que estás haciendo exponiendo los abusos continuos, excesivos, inadmisibles de este gobierno, exponiéndote extraordinariamente, porque yo creo que gente como tú, y no hay mucha, nos ayuda a defender la democracia y la libertad. Y yo quisiera pedir un aplauso porque eso hay muy poca gente que lo hace. Después, el trabajo en defensa de la extraordinaria efeméride que nuestros antepasados, con sus sombras, pero reluce mucho más sus luces, yo creo que también te honra y me alegra, porque lo has dicho. Creo que conocer nuestro glorioso pasado nos ayuda a situarnos mejor y pensar que lo que se hizo se puede hacer. Pero no me voy a extender en mucho porque podríamos hablar horas y mucha gente querrá intervenir. Solo refiriéndonos a México, le dejamos siendo una sociedad desarrollada, su medicina, su cultura, más que la europea, como has dicho, y pocos años después de dejarle,
pierden más del 50% de su territorio, y Estados Unidos es hoy el 50% del territorio que los mexicanos vergonzosamente pierden. Les da vergüenza reconocer su ineficacia y lo muchísimo que positivo hicimos los españoles por ellos y por Hispanoamérica. Y yo creo que los españoles debemos ser conscientes de lo que hemos hecho, y santos tampoco fuimos. Hubo alguna gente que naturalmente se aprovecharían de las circunstancias, pero la obra es tan extraordinariamente positiva que habría que hacerla saber a cada uno de los españoles para que nos sintiésemos orgullosos. Muchas gracias por tu gran trabajo. Muchas gracias. ¿Quieres comentar, quieres responderle o luego quieres responderle o vamos a hacerte preguntas? Bueno, darle las gracias por esas maravillosas palabras. Además sé que Pedro es una persona muy implicada con la historia de nuestro país, ama profundamente a España y para ser buena persona tienes que amar a tu país, y yo creo que Pedro lo es lo mejor de todo. Y respecto a lo de México, pues efectivamente, México, que era la joya de la corona, México, vamos a poner un ejemplo, a principios del siglo XIX consumía más calorías un mexicano que al final del siglo XIX. O sea, fíjate cómo se empobreció, ¿no? Convirtieron una joya en un auténtico estercolero, llevan 200 años sin encontrarse, y claro, para encontrarse, lo peor de todo que le puede suceder es que llegue una comunista resentida ligada al narcotráfico y que intente buscarle salida. Creo que México es un gran país, tiene pendiente una guerra contra el narco, y esa guerra no la quiere encabezar contra el narco porque dice que es ir contra el Estado de Derecho, y es más fácil atacar a España, una España en una situación muy delicada, que enfrentarse a su verdadero enemigo, que es aquel que quiere acabar con las libertades en México. Carmen, ¿no? Sí. Esta es tu agua, ¿no? Pues ponla ahí. Bueno, yo quería darte las gracias por haber venido, por estar aquí con nosotros. Sabes que te admiro muchísimo y te quiero muchísimo. He leído tu libro, yo lo recomiendo, se lo recomiendo a todos ustedes, me parece impresionante. Sobre todo porque tengamos gente de tanta valía en España, de tanto valor, y que seáis tan sumamente valientes en un momento en el que España está pasando momentos bastante difíciles. No solamente por tu programa, por tu libro, por tu valentía, sino porque muchas veces me he cansado de escuchar que han tenido que venir historiadores de fuera de España para decirnos el valor que tiene España, sino porque tenemos verdaderos historiadores y escritores en España, españoles, que también han sido capaces de plasmar en un libro lo que realmente han hecho los españoles. Y entre esto te incluyo. Me parece impresionante. Sí quiero pedirte, y sabes que llevamos un mes detrás de todo esto, que esos 147 años que has plasmado de la vida del Partido Socialista año a año, venga a Marbella. Porque no me puedes dejar esa asignatura pendiente. Ese documental se tiene que estrenar aquí y se tiene que ver aquí. Ha sido todo un éxito en Madrid y desde luego te puedo garantizar que será todo un éxito en Marbella. Yo lo digo para que todas las personas que hoy nos acompañan, que lo sepan, que esto vendrá aquí, que se va a estrenar aquí y que estaremos encantados de abrirte las puertas ante una persona que ha tenido tanto valor para plasmar todos los crímenes y todo lo que ha hecho ese Partido Socialista durante 147 años. Mi mayor respeto ante todo lo que has hecho y recomendar ese libro porque de verdad que merece la pena leerlo y tenerlo. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Además, viniendo de una persona tan valiente como tú y
y que has hecho tanto porque hoy estuvimos aquí con... has trabajado con nuestro querido Alejandro y con todas las personas que nos quieren, pues me llega al corazón. La verdad que Carmen es un ejemplo de esos héroes que salen en mis libros. Una luchadora por el bien, por la comunidad, por los más débiles y además enfrentándose a todo, porque su único fin es la justicia y la verdad. Por eso pido un fuerte aplauso para ella. Y por supuesto que vamos a traer aquí el documental, vamos a presentarlo, el otro día fue una presentación privada en Madrid, en la Gran Vía, fue un éxito total. Vamos a presentarlo primero en festivales, ya estamos seleccionados por uno de ellos, porque es clave luego para moverlo por cines y plataformas. Y nos comprometemos, aquí mi querida Rosana, que es sin ella no podría hacer la mayoría de las cosas, y le pido también un fuerte aplauso para ella. Nos comprometemos a presentar el día que sea, vendremos aquí a presentar el documental que son los crímenes del Partido Socialista, que relata 147 años de una forma que nunca se tenía que haber hecho de hacer política en España, y que eso sí es la auténtica leyenda negra de España. Esa historia sí es la leyenda negra de España, no la que ellos dicen que es. Esta es la leyenda negra de España, y no sé por qué tienen tanto miedo de que se cuenten. Si están tan orgullosos de su historia, ¿por qué la ocultan tanto, no? Y yo creo que eso es importante, porque eso también es importante para que la gente pueda tener conocimiento de las cosas, y ya sabemos que la verdadera libertad consiste en estar bien informados, y es lo que queremos, que la gente esté bien informada y decida. Bueno, vamos a tener la última intervención. Jesús, Rosy, gracias por tanta excelencia. Tuve el placer de poder visualizar ese talentoso documental, película, que inmortalizaba las grandes verdades de crímenes atroces al clérigo y las barbaridades que mujeres cultas, como lo soy yo, éramos profanas con las atrocidades que ha cometido el PSOE. Y ha removido conciencias. Y aprovechando lo que han dicho admiradas personas que han dedicado esas hermosas palabras para ti, también quiero darte las gracias, porque me encantaría saber qué hay en este libro que pueda remover la conciencia de un joven ahora mismo de la escuela al que se le está engañando con la historia de España, y cómo podríamos hacer llegar esto a los colegios para que supiesen cuando éramos de verdad invencibles y no en lo que nos hemos convertido. Muchas de las personas prefieren la ignorancia a saber todo este conocimiento que inmortalizas aquí y que inmortalizas en ese documental, que si algunas de aquí todavía no lo han visto, por favor, véanlo, luchen porque llegue a Marbella y llegue al mundo, porque debemos de saber lo que ha hecho el PSOE para seguir ostentando un poder del que no le vamos a poder despojar, porque son capaces de estar incluso involucrados en el 11M. ¿Y cómo lo pones tú de manifiesto? Pido ese fortísimo aplauso de nuevo para ti y para Rosy, porque detrás del mejor hombre siempre está la excelente mujer. Enhorabuena. Bueno, muchísimas gracias por esas palabras, Aida. La verdad que viniendo de ti todavía son más especiales. Sí, porque sabes que soy muy honesta. Sí, la verdad que me dices que puede leer alguien en ese libro, ¿no? Que puede encontrar en ese libro. Podemos encontrar que España, pues como hemos dicho antes, descubrió 3 continentes, cómo España controlaba toda la costa del Pacífico americano, desde la Patagonia hasta directamente Alaska, como unos señores que iban en unos barquitos que a cualquiera de nosotros nos daría miedo meternos en ellos para ir de Marbella a Málaga, pues no solo recorrieron el Océano Pacífico, que dominaban 1/3
1/3 del planeta directamente. Eso era español, ahí no se metía nadie. Como los españoles pues tenían tantas agallas que se plantearon con 10.000 personas invadir China, cómo llegaron a controlar Camboya, cómo controlaron Taiwán, cómo desde Filipinas se venció a los famosos samuráis, las hojas de Toledo de los tercios españoles se enfrentaban a los samuráis. Vemos como, por ejemplo, Juan Fernández descubre la corriente de Humboldt, Juan Fernández que luego se inspira Robinson Crusoe en sus hazañas, y hay un detalle de él. Vemos cómo Hernán Cortés no solo conquista lo que es el Imperio Mexica, sino cómo sigue su labor de explorador y manda expediciones al Pacífico una y otra vez, a América, a descubrir un estrecho por el norte. Vemos también pues como fue San Junípero Serra y sus misiones únicas en el mundo, cómo enseñaron a esos indios a comerciar, cómo enseñaron a esos indios a cultivar y cómo los prepararon para luego lo que le llevó, que sí, eso sí fue una colonización depredadora, que es la anglosajona. Vemos grandes gestas, como también hablamos de grandes héroes, como es Ambrosio Spinola, que yo creo que es el mayor general español de todos los tiempos, junto a Fernando Fernández de Córdoba y Alejandro de Farnesio, y bueno, sobre todo hablamos de grandes hazañas aquí en España muy importantes, como la batalla del río Guadalete, donde la cruz se enfrenta a Mahoma y evitan una segunda invasión. Vemos la vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano, que por cierto es vergonzoso de nuevo un gobierno como el de España, que la vuelta al mundo la da Juan Sebastián Elcano. Y Portugal no tiene nada que ver en esta vuelta al mundo, que hizo todo lo posible para que no se diera la vuelta al mundo, y que el gobierno de España haya dejado esta gesta, al final que la celebren los portugueses, cuando no tienen nada de celebrar, sino que hicieron todo lo contrario, otra vergüenza más, ¿no? En definitiva, creo que es un libro que se tiene que leer, además muy fácil de leer por capítulos, y que muestra un país con 5 millones de habitantes que fue capaz de dominar el mundo, de crear el mayor imperio global, el primer imperio global de la historia, y sobre todo de un país que, como dice el libro, era invencible y fue dueño del mundo. ¿Sí? Okay. No, es que, espérate, estamos ya fuera de tiempo. Bueno, vale. Estamos fuera de tiempo ya. Dile que... Es que ya estamos fuera, son las 3. Respondo rápido. Si ¿Sí? Sí, venga, bueno, vamos a rápido. Muy cortita, ¿eh? Que ya estamos fuera de tiempo. Venga, cortita. Decís que vamos a empezar a comer. Bueno, menos que sí. Hemos hablado antes para una pequeña entrevista que te he hecho, y me has comentado que el rey Felipe VI debería retractarse directamente de las palabras que ha pronunciado estos días, y yo, haciendo alarde un poco al buenismo, decía que gracias a esas declaraciones se ha acercado el pueblo de México a España de nuevo, ¿no? Van a tener una reunión. No tenemos que olvidar que nuestra reina Leticia ha vivido durante muchos años en México. No te rías, porque es la influencia y lo que también la reina Leticia ha podido hablar con su marido. Es decir, ella ha trabajado como compañera, bueno, es que yo la conozco de la época de televisión española, o sea, cuando era solamente la compañera Leticia Ortiz, entonces ahora es la reina de España. Y ella ha trabajado en México, y la vinculación que ha tenido en aquel momento, bueno, pues puede estar directamente muy influenciable la figura que ahora está transmitiendo. Muy corta, y dejo ya ahí el testigo para el vídeo. Gracias. Voy a responder muy rápido. Su Majestad el Rey es una persona súper culta,
conocedor perfectamente de la historia de España. Entonces, conoce perfectamente qué lo que dijo y de la forma que dijo puede llevar a engaños. Yo creo que es un error que le han obligado a hacerlo, pero él también tiene capacidad para decir no. Esa es la realidad. Todo se resume en querer hacer una cumbre iberoamericana donde esté pues la amiga de los narcos, la presidenta de México. España se lleva perfectamente con México, no tenemos ningún problema con México. El problema es que hay una señora que no quiere enfrentarse al narcotráfico, no quiere enfrentarse con esa gente que está provocando guerras y, lógicamente, tiene que buscar un enemigo exterior que es España. Entonces, no tenemos que entrar en ese juego. Si quiere venir a la cumbre iberoamericana, que venga, y si no, también, porque los mexicanos y los españoles son hermanos y nunca van a dejarlo de ser. Y la política, creo que la política y la historia hay que dejarla al lado de la corona. La corona tiene que... Sus palabras tienen un valor y lo que dijo creo que estaba fuera de lugar. Y nada, yo creo que ya me despido, ¿no? Sí. Dando las gracias a todos y a nuestro querido Alejandro, que hace una labor excepcional. Muchísimas gracias. Pues lo dicho, Jesús, muchísimas gracias. Recordaros a todos que podéis adquirir este libro y alguno más del autor, de Jesús Ángel Rojo. Tenemos aquí un stand y quienes que estéis interesados pues podéis adquirirlo. Pues nada, muchísimas gracias otra vez, muchísimas gracias Rosana y nada, que disfrutéis del almuerzo y sabéis que después en la terraza o en otro sitio pues podemos tomar algo. Gracias a todos.